2, porque 4.1 es el último que pasamos, 4.2, ya viene, va y viene a ser la aplicación clínica de las enfermedades propias del pulmón, como es el asma bronquial, enfisema pulmonar, atelectasia y todas las enfermedades llamadas de EPOC, ¿no? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a comenzar poniendo la diapositiva. Aquí están. Vamos a poner aquí, compartir. Muy bien, ahora sí. Muy bien, en ese juego de diapositivas, entonces comenzamos, son como 35 diapositivas del juego, entonces a partir de las 16, 17 estamos siguiendo ese mismo ritmo y ahora vamos a definir lo que es cianosis. Antes habíamos definido la hipoxia, ahora vamos a definir la cianosis, que es el color azulado, medio negruzco que toma la piel por deficiencia de oxígeno. Y por supuesto, al haber deficiencia de oxígeno, también se supone que hay aumento del anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, la cianosis se va a dividir en dos tipos, central y periférica. La cianosis central puede ser de origen pulmonar mismo o puede ser de origen cardíaco. Entonces, cuando falla el pulmón, en la oxigenación de la sangre, en los tabiques interalveolares hay algún problema, entonces tenemos la cianosis de origen central y de características pulmonares, ¿no? Y cuando falla la bomba cardíaca, entonces tenemos la cianosis central de origen cardíaco. Y entre la cianosis periférica tenemos también dos subtipos, una por isquemia y otra por éstasis. ¿Qué quiere decir isquemia? Isquemia es porque hay disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Y éstasis es porque hay un enlentecimiento, es decir, hay una falta de circulación de esa sangre. Por alguna razón está media estancada y no circula, está estacionada. Entonces la sangre tiene que circular para ir repartiendo, distribuyendo el oxígeno en las células del organismo. Pero si por alguna razón, es decir, llega un punto donde esa sangre no progresa más de ese punto, es decir, hay una éstasis de la sangre en ese lugar, entonces eso va a ocasionar también una cianosis de tipo periférica y por éstasis sanguínea. Muy bien, vamos a seguir entonces. Definición del asma. Entonces vamos a comenzar por la primera patología pulmonar que tenemos que estudiar para que ustedes vean la aplicación clínica prácticamente de todo lo que han aprendido de pulmón en este tema, ¿no? En esta unidad académica de pulmón. Entonces, todo eso de saber para qué sirve la ventilación pulmonar, cuál es el volumen pulmonar, cuál es el volumen minuto pulmonar, qué es el concepto de distensibilidad, qué es el concepto de presión transpulmonar, qué son los volúmenes, qué son las capacidades pulmonares. Entonces, todo eso lo vamos a ver aplicado ya en esta patología clínica. Muy bien. Definición de asma. Es una enfermedad inflamatoria crónica de vía respiratoria. Entonces, ahí hay una definición corta, concisa y bien específica. Enfermedad inflamatoria crónica de vía respiratoria. 2. Hay una hiperrespuesta bronquial y hay obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. Entonces, otra característica del asma bronquial, que está en letras azules resaltadas, es la hiperrespuesta bronquial con obstrucción variable. ¿Qué quiere decir? Por causas alérgicas, por causas tóxicas, por causas medicamentosas, por todo lo que usted quiera o por una enfermedad misma como el enfisema, etcétera, los bronquios reaccionan de forma, decir, exuberante, por encima de lo normal. O sea, hay una hiperrespuesta bronquial a esa patología, a esa etiología, ¿no? Y entonces los bronquios se cierran. Y además de estrecharse la luz bronquial, hay obstrucción porque hay una secreción abundante de moco. Entonces eso obstruye el flujo aéreo. Por eso que es una patología que puede ser total o parcialmente reversible, ¿no? Entonces esas son las otras dos características, hiperrespuesta bronquial y obstrucción bronquial. Tercera característica del asma bronquial, curso recurrente. ¿Qué quiere decir? Evoluciona por crisis. O sea, hay una crisis asmática, generalmente acontece en la etapa del invierno, cuando hay frío, etcétera.
y bueno, pasa esa crisis, puede pasar algún tiempo y viene otra crisis y así otra crisis puede ser cada vez más frecuente o puede ser que se espacien más, quede más espaciada, pero lo importante es que el curso es recurrente, es otra característica del asma bronquial. Tercero, limitación de la actividad y exacerbación. Lógicamente, el paciente asmático crónico ya es decir, un paciente que está limitado en su actividad física, porque si él hace un esfuerzo físico muy prolongado, si está expuesto al frío, sin protección, sin abrigo, entonces lógicamente inmediatamente le viene una crisis y él seguramente va a tener que estar o puede llegar hasta internarse o puede estar en su casa haciendo tratamiento con inhalaciones, broncodilatadores, etcétera, etcétera, hasta llegar inclusive a tener su balón de oxígeno. Entonces hay una limitación en la actividad y hay exacerbaciones que pueden requerir asistencia urgente y ser hasta mortales. Hay crisis asmáticas gravísimas que si no se los atiende rápidamente pueden hacer una parada respiratoria y pueden morirse también. Entonces, eso es más o menos el panorama que se pinta ante una patología como el asma bronquial. Entonces, tratamiento efectivo, control del asma, ¿no? Muy bien. Enfisema pulmonar. Vamos a ver entonces el segundo tema, que es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, en la práctica vamos a verlo ahora, es decir, metodológicamente de qué consta, ¿no? Y se define por anatomía patológica como que hay un atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal con dilatación anormal y destrucción de las paredes alveolares. Entonces, fíjense que vamos a ver también por un proceso inflamatorio, por un proceso infeccioso, se taponan los bronquios más finos, más pequeños, los bronquíolos. Entonces hay una dilatación anormal, hay un atrapamiento del aire en ese alvéolo y los tabiques interalveolares se destruyen. Entonces, esa es la definición más completa del enfisema pulmonar. Cuando mostramos la histología o la anatomía histológica del tejido pulmonar, siempre se lo compara con un panal de abejas, siendo que las celdas, que tienen más o menos una forma hexagonal, o sea, de 6 lados, es decir, están unidos, cada hexagonito ese está unido al otro por un lado. Es decir, entonces, eso le da un aspecto de empanal de abeja. Y justamente cada lado del hexágono, ahí es el tabique interalveolar. En esos tabiques interalveolares circulan los capilares sanguíneos y es ahí que se hace el intercambio alvéolo capilar, o sea, entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Muy bien, entonces a partir de esa infección, esa obstrucción por el moco, etcétera, del bronquíolo, se destruyen esos tabiques alveolares y lógicamente el intercambio alvéolo capilar se ve pues comprometido enormemente, porque para hacer una comparación, esos miles de tabiques alveolares que tienen ambos pulmones, si usted por ejemplo los extendiera, pues esos alvéolos, ¿no? Es decir, que limitan alvéolos, si usted extendiera toda esa superficie alveolar con los tabiques interalveolares, es decir, supóngase sería unos 10 kilómetros de membrana que tendría de intercambio. Después con la destrucción de los tabiques alveolares queda, qué sé yo, con un kilómetro o 500 metros nomás de intercambio alvéolo capilar. Entonces se reduce tanto la superficie de intercambio alvéolo capilar que los pacientes entran en anoxia y en asfixia y pueden morirse, ¿no? Entonces, segundo, hay atrapamiento aerodistal al bronquiolo terminal con dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. Tercero, intervienen enzimas elastolíticas. Entonces, en ese proceso inflamatorio, en ese proceso obstructivo del bronquíolo, se producen mediadores químicos, que son enzimas elastolíticas que coadyuvan, es decir, a que ese proceso inflamatorio siga avanzando, y de esa forma destruyendo los tabiques interalveolares. Cuarto, clínicamente hay mayor sensibilidad a la disnea o disnea. Estos pacientes
tempranamente el paciente enfisematoso comienza a tener disnea, ¿ya? Porque tiene falta de aire, porque es decir, el intercambio de alveolo capilar se va reduciendo rápidamente. Después, en fase avanzada puede haber insuficiencia cardíaca derecha y después una insuficiencia cardíaca global prácticamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que en la circulación menor hay circulación mayor o gran circulación, que es cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo por la aorta, va y nutre las células periféricas del cuerpo. Y hay la circulación menor, que la sangre es expulsada a la arteria pulmonar y va a los pulmones, es la circulación menor. Muy bien, entonces estos pacientes, por el esfuerzo que hace la persona para compensar esa destrucción de sus tabiques interalveolares, entonces va sobrecargando las cavidades derechas del pulmón, ¿ya? O sea, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, comienzan a dilatarse, comienzan a hipertrofiarse para compensar ese esfuerzo hasta que llegan a ser insuficientes. Entonces estos pacientes, su primera sintomatología es de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Pero con el tiempo esa insuficiencia cardíaca derecha se va a hacer una insuficiencia cardíaca global, porque también las cavidades izquierdas comienzan a sobrecargarse y comienzan a fallar en algún momento y a hacerse insuficiente. Entonces ya ese paciente queda con una insuficiencia cardíaca global, una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces puede morir también por un edema agudo de pulmón, que es la complicación, ya hemos visto en la parte de corazón cuando vimos el cuadro clínico del edema pulmonar agudo, ¿no? Muy bien, entonces esta es la secuencia más o menos de la enfisematosis. Entonces, el proceso inflamatorio lo vamos a ver más detalladamente en la próxima diapositiva. Entonces, fíjense cómo interesante y bastante significativa esta diapositiva. Es decir, en vez del tejido pulmonar en ambos pulmones está lleno de colillas de cigarrillo. ¿Por qué? Porque el 95% de la causa del enfisema pulmonar es el tabaquismo. Entonces, el cigarrillo. Pacientes que fuman años y años cajetillas de cigarro, varias cajetillas de cigarro, indefectiblemente van a llevar al enfisema pulmonar y también pueden pasar al cáncer de pulmón. Enfisema pulmonar crónico. Entonces, es un proceso pulmonar complejo, obstructivo y destructivo, en la mayoría de los casos causada por el cigarrillo. Fisiopatología. Fíjense que hay tres etapas. Primero hay una infección, lo que yo les decía, infección del bronquíolo, por la inhalación del humo y otras sustancias irritantes del cigarro. El cigarrillo, además del humo que es irritante, tiene la nicotina, tiene alquitrán, tiene una serie de sustancias químicas tremendamente irritantes, y esa irritación crónica durante días, durante meses, durante años, etcétera, va a producir infección en los bronquíolos, y después esa infección va a llevar a una obstrucción, porque la infección lleva a que se haya una hipersecreción de moco. Entonces ese moco pegajoso, amarillo, purulento, etcétera, va obstruyendo el sistema bronquiolar. Primero bronquíolo, después bronquio de mayor diámetro, etcétera, y eso lleva a la destrucción de las paredes alveolares. Es decir, cuando se obstruye el bronquio, es decir, esos alvéolos comienzan a no oxigenarse y comienzan a destruirse las paredes alveolares porque hay infección, hay obstrucción y hay destrucción de las paredes alveolares, de los tabiques alveolares. Entonces ahí ya comienza la disnea, se agrava más y van a la insuficiencia respiratoria y pueden morir por falta de atención médica. Entonces, la primera etapa es infección crónica por inhalación del humo y otras sustancias irritantes. La segunda etapa es obstrucción, moco y edema inflamatorio del epitelio bronquiolar. La tercera etapa, obstrucción de las paredes alveolares. Se hace una expiración difícil, atrapamiento del aire en los alvéolos y distensión más infección pulmonar, igual destrucción de las paredes alveolares. Entonces, esa acumulación de obstrucción del bronquio, más infección, más atrapamiento del aire dentro de los alvéolos, lleva a la destrucción de los tabiques interalveolares, y esa es la base fundamental, fisiopatológicamente hablando, del enfisema pulmonar. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas del enfisema pulmonar? Disnea, tos crónica,
taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, expiración prolongada, o sea, los pacientes tienen dificultad para expulsar el aire que queda atrapado ahí en esos alvéolos que están inflamados, obstruidos, etcétera, y que hemos visto en la fisiopatología, al final se destruyen los tabiques alveolares. Entonces, fatiga, ansiedad, problemas para dormir, problemas cardíacos, comienza a tener también edema en miembros inferiores, comienza a aparecer la insuficiencia cardíaca generalmente derecha, después se hace global, y después estos pacientes, además de tener un problema respiratorio grave, ya se complica con un problema cardíaco también grave, sobreagregado. Depresión intensa, lógico, ¿cómo no va a estar deprimido si siente que se están asfixiando, ¿verdad? Muy bien. Atelectasia, la tercera patología. Entonces hemos visto ama bronquial, hemos visto enfisema pulmonar, ahora vamos a ver la atelectasia del pulmón. La atelectasia del pulmón se define como el colapso del pulmón. O sea, el pulmón, por patología que ya vamos a ver, generalmente las grandes patologías son dos, obstructiva y por falta de una sustancia llamada el surfactante o surfactante, que mantiene la tensión superficial de los líquidos. Ya vamos a ver. Bueno, una obstrucción impide que el aire llegue a las vías aéreas distales. Es reversible si se elimina la obstrucción. Entonces, fíjense que aquí está describiendo ya el mecanismo a través del cual la obstrucción de un bronquio, bronquíolo, etcétera, va a determinar de que el aire no llegue hasta el alvéolo y el alvéolo se colapse, es decir, el pulmón se colapse, ¿no? 2. Atelectasia pasiva o por relajación se asocia a acumulaciones de líquido, sangre o aire dentro de la cavidad pleural que coloca mecánicamente el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que la pleura, entre la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura hay un espacio. Entonces, si por alguna patología ese espacio está ocupado por líquido, por sangre, por aire, entonces evita que el pulmón pueda expandirse. Entonces, eso, si el pulmón no puede expandirse durante la expiración, entonces va a ir a un colapso que es la atelectasia pulmonar. Tercero, cuando cambios fibróticos locales o generalizados del pulmón o de la pleura dificultan la expansión y aumento del retroceso elástico durante la expiración. Es lo mismo que parecido al anterior. Supóngase un paciente que tuvo una tuberculosis, una patología crónica, una tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar a veces dan derrame pleural, paquipleuritis, se forman fibrosis ahí en la pleura y ese pulmón no puede expandirse bien porque la pleura está ocupada, el espacio de la pleura, de la hoja visceral y parietal, está ocupado por un trayecto fibroso, entonces que le impide al pulmón expandirse. Entonces, eso, al no poder expandirse, es decir, el pulmón se colapsa porque no llega el aire hasta los alvéolos. Sigamos. Entonces, la grande clasificación de la atelectasia en dos. Obstrucción de vías respiratorias, ya hemos visto que podía ser la obstrucción, vamos a ver que puede ser por un tumor maligno, un tumor benigno, un tapón de moco grande, puede ser la causa pasiva, por ejemplo, como que esté ocupado el espacio pleural, o por sangre, o por líquido, o por aire, etcétera, ¿no? Entonces, dice, significa colapso de los alvéolos de una zona localizada, un lóbulo o todo un pulmón. Entonces, fíjense que topográficamente la atelectasia puede agarrar un segmento de un lóbulo. Entonces, cuando es un segmento pequeñito de un lóbulo, se llama atelectasia segmentaria. Cuando ataca todo un lóbulo, se llama atelectasia lobular. Y cuando ataca todo un pulmón, se llama atelectasia, es decir, es un cuadro clínico llamado de atelectasia, es decir, de todo un pulmón, y se lo llama hemitórax opaco. ¿Por qué? Usted tiene una radiografía de tórax de ese paciente, ¡pum!, aparece un pulmón nomás. El otro no aparece, está blanco, radiopaco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha colapsado, porque usted sabe que la radiografía de tórax, el aire se ve negro, porque es radiotransparente, y las costillas se ven blanquecinas porque son óseas y radiopacas. Entonces, si dentro de ese pulmón, o el derecho o el izquierdo, no hay nada de aire porque se ha colapsado, es decir, no aparece la silueta del pulmón, no aparece el pulmón. Entonces, eso se llama, en términos técnicos médicos, hemitórax opaco. Y el hemitórax opaco, la causa
principal y una de las casi las únicas causas que llevan a un hemitero opaco es la obstrucción de un bronquio, de un bronquiofuente tronco. O sea, hay bronquiofuentes que son troncales. Usted sabe que la anatomía viene la laringe, después viene la tráquea, y la tráquea se divide en dos bronquios, bronquio izquierdo y bronquio derecho. El bronquio izquierdo va al pulmón izquierdo y el bronquio derecho al pulmón derecho. Entonces, cuando en esa parte, ese caño que es grueso, de los bronquios fuentes, derecho o izquierdo, se tapa porque está comprimido por un tumor maligno, por un tumor benigno, a veces es decir, un volumen de secreción purulenta y pegajosa de moco, hace una obstrucción completa del bronquiofuente. Eso puede llevar al hemitero opaco, o sea, al colapso de todo el pulmón. Muy bien, entonces aquí están las dos etiologías: obstrucción de la vía respiratoria y dos, falta del agente tensioactivo. Los últimos meses del embarazo, en el pulmón se produce una sustancia tensioactiva que se llama surfactant, CT en inglés final, y surfactante en español, ¿no? Es una palabra ya castellanizada. Entonces, el surfactante, es decir, es que actúa sobre la tensión superficial de los líquidos. Y esa sustancia es la encargada de evitar que los alvéolos se colapsen cuando le falta un poco de aire. Entonces, los niños prematuros, por ejemplo, son muy frecuentes la membrana hialina, esa enfermedad de la membrana hialina, hace que nazcan, es decir, sin esa sustancia surfactante, y directamente van a terapia intensiva esos niños porque están con el pulmón colapsado, porque no, por falta de surfactante, y muchos se mueren por ese problema, ¿no? Entonces, es la segunda causa de atelectasia. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente estos dos texto, ya todo lo que yo más o menos les he explicado. Obstrucción de vías respiratorias. Suele deberse a uno, bloqueo de muchos bronquios pequeños por moco. Dos, bloqueo de un bronquio importante por un tapón mucoso grande, un objeto sólido como ser un tumor. El colapso pulmonar ocluye los alvéolos y aumenta la resistencia a flujo sanguíneo. Por otro lado, la hipoxia en los alvéolos colapsados produce más vasoconstricción. Segundo, falta de agente tensioactivo. Esta sustancia es muy importante para evitar el colapso, el surfactante estamos hablando, ¿no? Esta sustancia es muy importante para evitar el colapso alveolar, y en esta patología disminuye de 2 a 10 veces su concentración en la enfermedad de la membrana hialina, denominado también síndrome de sufrimiento, que paréntesis, distrés respiratorio, que es frecuente en los prematuros. La cantidad de agente tensioactivo secretado por los alvéolos está disminuido, que existe una tendencia al colapso de los pulmones y a la ocupación de los líquidos por el mismo, ¿no? Entonces, aquí está la confirmación de que no se la estaba charlando, ¿no? ¿Verdad? Esa es la fisiopatología de la atelectasia. Sigamos. Aquí tenemos la radiografía de tórax, cómo se ve una atelectasia. Fíjense, aquí les voy a mostrar yo. Aquí tenemos el pulmón izquierdo. Está lleno de aire, se ve bonito, tranquilo. Aquí tenemos la silueta cardíaca entre ambos pulmones, está bien dibujada, etc. Aquí en el pulmón derecho, fíjense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos. El pulmón derecho está, toda esta parte superior está opaca, radioopaca, está colapsada. Entonces hay una atelectasia lobular del lóbulo superior derecho. ¿Ya? Entonces, este es el diagnóstico radiológico en esta chapa. Muy bien, sigamos. Aquí, fíjense, está el famoso hemitórax opaco que yo le decía. Fíjense que aquí usted ve la radiografía de tórax y solamente se ve el pulmón derecho. El pulmón izquierdo desaparecido. ¿Por qué? Porque debe haber tenido una obstrucción a nivel del bronquio fuente izquierdo que hizo que se colapse todo el pulmón. Aquí se ve, fíjense, 2 drenajes. Acá se ve es decir, la cánula la cánula que le han puesto en una intubación. Se ve que la cánula penetra, fíjense, la parte de la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, bronquio derecho está más canalizado.
Entonces, acá dice, atelectasia total izquierda por sobreintubación. Se observa tubo endotraqueal en el bronquio principal derecho, lo cual produce insuflación pulmonar derecha y falta de aire, de airación en la izquierda. Entonces, fíjense que está intensamente comprometido este pulmón, está completamente colapsado el pulmón izquierdo, está con sus dos drenajes. Fíjense, generalmente para drenar el pulmón se hace un drenaje superior para que salga el aire y un drenaje inferior para que salga el líquido. Y han canalizado, o sea, han intubado prácticamente el bronquio fuente derecho para meterle aire a ese pulmón derecho, que es el único que está funcionando, ¿la verdad? Para ver si cuando se revierta el cuadro de este pulmón izquierdo, si es que se llega a revertir, ya comienza a funcionar y le ayude a ventilar a este pulmón derecho. Pero por en cuanto, es decir, la intubación prácticamente se ve que han canalizado solamente el bronquio derecho y el pulmón derecho, ¿no? Muy bien, definición actual de EPOC. ¿Qué es la EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva, prevenible y tratable, generalmente progresiva, asociada con efectos extrapulmonares significativos y condiciones comórbidas importantes. Bueno, ahí está la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Etiología. El tabaco, principal factor de riesgo. 15 a 25% de los fumadores desarrollan EPOC. Para cuantificar la carga de tabaco consumida en la vida de una persona actualmente se utiliza un índice de paquetes año en lugar de cigarrillos día, quedando así incluidos los periodos de abstinencia. Total de paquetes año, total de paquetes dividido por los años es igual al número de años fumando por número de cigarrillos al día dividido entre 20. A partir de 15 paquetes al año ya existe riesgo de EPOC y es más elevado cuando es mayor de 30 paquetes por año. Entonces, fíjense, este hace un cálculo ya matemático que es interesante como una curiosidad para saber, es decir, cómo es de mortal el tabaco en estos pacientes. Fíjense que una cajetilla de cigarro tiene 20 cigarrillos, la cajetilla, una cajetilla. Y un paquete de cigarro tiene 20 cajetillas. Entonces, hagan las cuentas. Entonces, ahí le sacan cuántos paquetes al año se ha fumado ese paciente y durante cuántos años ha estado fumando. Entonces, imagínense, esa locura total lo lleva pues indefectiblemente a un enfisema pulmonar. Es decir, de cajón, ¿no, verdad? Y eso, que puede ser también un cáncer de pulmón, ¿no? Porque es otra de las causas del tabaquismo, ¿no? Entonces, vamos a ver los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, fíjense, falta de aire, que es la disnea, ¿no? Opresión en el pecho, esa sensación de que alguien le está oprimiendo el pecho. Disnea severa y progresiva. Entonces, sabemos que esa disnea va aumentando progresivamente, o sea, al principio es leve, después moderada, después grave, y hay que ponerle puede usar un balón de oxígeno en su casa, pero después ya ni eso ya es suficiente, hay que llevar una terapia intensiva y hay que intubarlo, ¿de verdad? Después hay sibilancia. Los roncos y la sibilancia son ruidos que uno puede ocultar en la semiología de pulmón. Los roncos son de tono más grave y las sibilancias son como silbidos, como si le silbe el pecho, ¿verdad? Después hay tos y hay expectoración. Entonces, tos con expectoración, ronco y sibilancia, falta de aire, que es la disnea, que puede ser leve, moderado o grave, son los principales síntomas de las enfermedades llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, EPO. Muy bien, tratamiento no farmacológico, abandonar el tabaco, oxigenoterapia crónica domiciliaria, ventilación no invasiva domiciliaria, tratamiento quirúrgico, ahí es trasplante de pulmón sería, pues, ¿no? Pero fíjense de que la oxigenoterapia ya comienza en el domicilio con su balón de oxígeno, etcétera, ahí está comprando cada tanto oxígeno, ventilación no invasiva hasta que se llega a la intubación en terapia intensiva, o dependiendo de la causa se le puede hacer una traqueotomía, pero ya fíjense que son tratamientos ya heroicos que se hacen, ¿no? Hasta que pues, se llega a la neumonectomía, por ejemplo, extirpar todo ese pulmón que está colapsado prácticamente y el paciente queda con un pulmón, pero eso lo único que hace es decir, ampliarle la agonía, ¿no? ¿Verdad? O sea,
extender su agonía, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos concluido esta parte de pulmón. Y si hay Recording stopped. alguna preguntita, adelante, los escucho.